¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha tenemos un tema bastante espinoso, bastante complicado, que en este caso viene desde la prensa británica, que habla sobre algo que está sucediendo en Perú, que te va a poner los pelos de punta. En este caso, el prestigioso periódico de Reino Unido, The Guardian, titula lo siguiente: Alarma andina. Crisis climática aumenta temores de inundación de un lago glaciar en Perú. Y es que en 1941 miles de personas murieron en Huaraz cuando se dio la presa natural de un lago sobre la ciudad. Ahora, el derretimiento de los glaciares aumenta las posibilidades de que esto vuelva a suceder. El lago Palcacocha se encuentra en lo alto de la cordillera Blanca de los Andes peruanos, sobre la ciudad de Huaraz, a una altitud de unos 4.500 metros. C'est grandiose, à couper le souffle. Quand vous voyez ce glacier, vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Cuando el lago se desbordó el 13 de diciembre de 1941, el resultado fue una de las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares más devastadoras jamás registradas. La fuerza del agua alteró para siempre la geografía de la zona y mató al menos a 1.800 personas. Como todos los lagos similares, Palcacocha se formó cuando un glaciar retrocedió y el agua llenó la tierra ahuecada a su alrededor. Este proceso es natural, pero ahora dicen los científicos que la crisis climática está aumentando el riesgo que esto representa. La cordillera Blanca del Perú, el telón de fondo oriental de Huaraz, tiene la mayor concentración de glaciares tropicales del mundo. Si bien se considera que los Himalayas presentan mayores riesgos de inundaciones, la gran población de Huaraz hace que la amenaza a la vida en esta región sea mucho mayor. Cuando se produjo el desastre en 1941, Huaraz tenía una población de 12.000 habitantes. Ahora es una ciudad próspera de 120.000 habitantes. Es uno de los únicos ejemplos en el mundo de una ciudad importante situada justo debajo de un riesgo potencial de inundación de un lago glacial, dice Neil Glaser, profesor de geografía en la Universidad de Aberystwyth. Eso hace que esta ciudad destaque. Los recuerdos del desastre de 1941 todavía se transmiten de generación en generación, y quienes viven en la zona de la inundación son muy conscientes de los riesgos. Olga Rosales Jamanca, de 39 años, vive en la comunidad de Yaruz, a unas 6 millas al este de Huaraz, en el valle que conduce a Palcacocha. Su abuelo le contó historias de cómo él y su esposa huyeron a tierras más altas durante la inundación de 1941. Su padre Alejandro, ahora de 69 años, también recuerda sus efectos. Antes de la inundación toda esta zona era plana y había comida para los animales, pero después todo cambió. Olga y Alejandro nacieron en la finca en la que aún viven, junto a la esposa de Alejandro y los 3 hijos de Olga, de 1 año, 15 y 20. Ella es dolorosamente consciente de lo devastadora que podría ser una inundación para su familia. Ella le dice a la prensa británica: causaría mucho daño a nuestras propiedades, dañaría todos mis esfuerzos aquí en la granja. Es un riesgo enorme. Valle Abajo, el distrito densamente poblado de Nueva Florida, sería la primera parte de Huaraz afectada por una inundación. Saúl Luciano Iuya, agricultor y guía de montaña de 43 años, teme lo que puede pasar y dice: el problema es impredecible, por lo que no sé dónde estaríamos mi familia y yo si esto pasara. Los guías mayores me hablaron de las montañas y de cómo está cambiando. Como agricultor y guía he notado cambios profundos. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Voir le glacier fondre sous mes yeux, c'est très triste. Durante los últimos 9 años, Luciano Iuya también se ha visto envuelto en un caso judicial histórico, apoyado por la organización de desarrollo German Watch contra la empresa energética alemana RWE, por un presunto papel en la contribución a la crisis climática, aumentando el riesgo para su hogar. El caso, que comenzó en 2015, se refiere a si RWE debería contribuir a las medidas de mitigación. Podría sentar un enorme precedente para hacer pagar a quienes contaminan. Jueces alemanes visitaron Huaraz y el lago en mayo de 2022.
La siguiente etapa es una audiencia oral para obtener opiniones de expertos sobre los riesgos de inundaciones de este año. El profesor Neil Glaser sobre esta problemática dice: la compañía alemana asegura que la afirmación no tiene fundamento legal y que los emisores individuales no son responsables de procesos de raíz universal, como la crisis climática. Cualquiera que sea el resultado del caso, Luciano Yuya espera que al menos genere conciencia sobre el tema entre las autoridades del Perú y del exterior. Pero ante la pregunta ¿cómo ocurriría este desastre en el caso que suceda? Bueno, hay dos maneras. La primera, los lagos glaciares se forman detrás de las morrenas, presas naturales formadas por una acumulación de roca y tierra dejada por un glaciar en movimiento. A medida que los glaciares se derriten, el nivel del agua puede aumentar gradualmente y crear una mayor presión sobre las morrenas, provocando que cedan. La segunda manera que pueda suceder es una avalancha o un terremoto, que podrían crear un cambio en el nivel del agua y hacer que se vuelque sobre la morrena, inundando el área que está abajo. Un estudio publicado el año pasado en una revista científica sugiere que las inundaciones por lagos glaciares amenazan a 15 millones de personas en todo el mundo. En octubre del año pasado, una inundación por un lago glaciar mató a 92 personas en Sikkim, un estado del noroeste de la India que limita con Nepal, Bután y el Tíbet. Si bien la causa exacta de la inundación por el lago glaciar de Horaz de 1941 no está clara, la comprensión de los científicos sobre el fenómeno ha aumentado en las últimas décadas. Ryan Wilson, experto de la Universidad de Huddersfield, que analizó los lagos para el gobierno peruano, dice: ahora tenemos una combinación de análisis satelital. Esto luego informa el análisis de campo. Una vez que reduces esto a una colección de lagos potencialmente peligrosos, podrás monitorearlos continuamente usando un satélite, algo que no podíamos hacer antes. Los científicos advierten que la crisis climática está teniendo un grave impacto en las inundaciones por lagos glaciares. Si nos fijamos en la gran mayoría de los estudios científicos, muestran un adelgazamiento abrumador de los glaciares a nivel mundial. Y este es particularmente el caso de lo que sucede en los Andes y Perú. Víctor Morales Moreno trabaja en el lago Palcacocha, donde monitorean los niveles de agua. Él dice: tenemos una situación en la que se han expandido y aparecido más lagos. La clave es la educación y hacer entender a la gente. Se trataría de inundaciones de muy alta magnitud que pueden desencadenarse repentinamente, pueden recorrer kilómetros en 20 o 30 minutos y no hay mucho tiempo para reaccionar. Si bien las autoridades peruanas son conscientes de los riesgos y han tomado medidas para mitigarlos, la población local dice que se puede hacer más. Hace unos años las autoridades hicieron algo para fortalecer la estructura del lago, pero este año nada, dice una ciudadana de la ciudad. Inés Yanac, directora de la organización ambientalista local Vallensic, Perú, Nuestra Casa en Quechua, dice: la gente está muy preocupada por los riesgos de otra inundación. Les preocupa la falta de agua en caso de inundación. El agua es un recurso vital para sus animales y cultivos. Y añade: las autoridades deben resolver este problema. Hay algún sistema de alarma, pero nunca lo han probado. Mientras tanto, con respecto a esta acusación, Juan Torres Lázaro, de INAIGEM, el Instituto de Glaciología de Perú, dice que el sistema sí ha sido probado, pero que tenía graves deficiencias de protocolo. En este caso, la prensa británica se contactó con el gobierno regional para solicitar comentarios realmente sobre este sistema de alarmas, pero nadie les respondió. Esto realmente es preocupante, ¿no?, lo que muestra la prensa británica. Por supuesto, hay muchos más testimonios sobre esta situación, sobre esta problemática, en este artículo de Guardian, que es bastante extenso. Dejaré el link en la descripción, el artículo está escrito en inglés, pero por supuesto, si lo quieren compartir, ahí les dejo el link en la descripción. Tema muy importante que comparte en estos momentos la prensa británica con sus lectores sobre lo que está sucediendo en el Perú.